Bendiciones mil, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, no sé el lugar de donde nos estén mirando, sintonizando, pero este es un segmento más de Íntimos Podcast y este segmento se llama Mi Testimonio. Así que hoy vamos a escuchar un testimonio que sabemos que será de mucha bendición. Tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Aris Peña. Aris. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Dios bendiga a todo el público televidente. Qué bueno tenerte con nosotros. Antes que le íbamos a tener acá con nosotros, pero no se había dado la posibilidad. No sé, por cuestiones de salud, creo. Sí, eso. Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo Pero estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí. Claro, con más fuerte que nunca. Claro. Lo bueno de esto, yo sé que todos los que estamos en el camino de Jesús tenemos un testimonio, tenemos algo que contar. Y fuera de cámara, estaba hablando con mi hermano Dagle y decíamos que sobre nuestro testimonio, él decía, yo no tengo un testimonio que contar, no tengo algo como algo grande, ¿verdad? Porque hay gente que te aparece y te dice, óyeme, porque yo volaba en una escoba, ¡guau! Y gente que te dice que porque yo maté 5 y tú dices, yo no maté ni una hormiga. Entonces él decía, Señor, llévame, vuélveme a la vida, mátame, revíveme, para poder contar algo. Pero todos nosotros, de una manera u otra, aunque no tengamos un testimonio tan grande, tan peligroso como el del que voló en un palo, qué sé yo, todos nosotros tenemos el testimonio de que hemos nacido de nuevo. Amén. Y que su misericordia y su gracia nos alcanzó. Así que vamos a aprovechar porque este testimonio es un poquito largo, especial, y yo quiero que seamos edificados esta noche. Aris, cuéntanos quién es Aris. ¿Quién es Aris Peña? Gloria a Dios. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde se congrega? Bueno, para que sepan acá los televidentes. Mi nombre es Aris Leini Peña. Cariñosamente me dicen Aris o Arepi, como dice mi abrigo. Yo tengo 22 años. Estoy soltera, pero no estoy disponible. Alaba la gloria. Eso es un dato importante, hermano. Ay, santa. Me congrego en la iglesia Tributo Church junto con la iglesia madre Hebreos 11, o sea, soy de las dos. Y actualmente vivo con los pastores de Tributo Church, Cristian y Leoni. ¿Y desde qué edad eres cristiana, Ari? ¿De qué edad? Yo soy cristiana desde los 16, que tuve mi encuentro con Jesús. Desde los 16. Sí. Qué bendición saber que, hay jóvenes que le han dicho al Señor, Señor, sí, yo estoy aquí, mi vida te pertenece. Pero, Aris, cuéntanos, como estamos hablando una noche de testimonio, creo que en algunos espacios, ya un poco más cerrado con los chicos, tú has contado lo que ha sido tu testimonio, lo que ha pasado contigo. Hoy queremos escuchar de ti, queremos que tú nos cuentes. Eso es antes de venir a Cristo, ¿verdad? Porque pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas antes de venir a Cristo y después. Antes y después. Vamos a ir entonces a esas cosas que pasaron antes. Okay. Cuéntanos un poco de ti, desde ese entonces, de tu testimonio. Ok, yo fui una chica que se crió con sus abuelos desde pequeña, porque mi mamá me tuvo muy joven. Entonces mi papá como que nunca estuvo. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando te tuvo? Ella tenía como 21, 18. Ella me tuvo como los 18, 20, por ahí, no recuerdo exactamente. Entonces yo me crié con mis abuelos porque ella tenía mucho tiempo para trabajar y todo eso. Mi papá nunca estuvo, él siempre estuvo ausente por cuestiones mentales, ya que él tenía vicios y todo eso. Entonces llegó un momento en el que mi abuela con la que yo vivía, ella se enfermó. ¿Tu abuela paterna o materna? Materna. Materna, porque nunca tuve como esa relación así con mi familia paterna hasta que yo llegué a Cristo. Entonces yo vivía con mi abuela y llegó un momento en el que ella se enfermó cuando yo tenía 9 años. Mi mamá todavía no se había casado, sino que tenía relaciones fuera del matrimonio. Entonces, mi abuela se enferma de cáncer de mama. Y a mí me tocó ser la enfermera de mi abuela. ¿Qué edad tenías tú cuando se enferma tu abuela? Yo tenía 8 años. Wow. Tenía 8 años y a mí me tocaba depurarla, o sea, limpiarle todas sus llagas. ¿Tú vivías sola o había alguien más con tu abuela y con usted? Éramos yo y mi abuela en la casa y mi mamá cuando llegaba a dormir. Okay.
Entonces mi familia siempre estuvo cerca, o sea, porque vivíamos cerca. Ellos iban y la visitaban, pero como que nadie se atrevía a toparla ni a curarla, o sea, porque le daba como tristeza y nostalgia. Entonces yo, tan inocente, yo lo que hacía era que la limpiaba, le daba sus pastillas. Y llegó el momento donde ella tuvo que morir. Y yo era como del típico de la niña que yo sufría mucho bullying en la escuela desde muy pequeña. Entonces, al yo sufrir bullying, yo siempre me refugiaba en mi abuela. Cuando yo llegaba, ella me abrazaba. Entonces, yo tenía como un esquema. Cuando tú eres pequeño, tú te canalizas, tú tienes un esquema. Tú vas a hacer tal meta con tal personas. Entonces, desde el momento que mi abuela murió, como que ese cuadrito donde mi abuela estaba fue borrándose. Y ahí fue que yo comencé a sentir sentimientos de suicidio. Yo quería morirme porque yo nunca me entendía con mi mamá. O sea, yo y mi mamá teníamos una relación madre e hija, ella siempre me suplía lo que me faltaba. ¿Qué ocurre contigo cuando muere tu abuela? ¿Con quién tú quedas? O sea, porque tu mamá me dice que no paraba en la casa. ¿Tú tenías qué edad cuando muere tu abuela también? 9 años yo tenía. Mi abuela duró prácticamente casi un año entre el cama, hospital y demás. Entonces mi abuelo llega de Estados Unidos. Él era diabético. Entonces ahí me tocó atender a mi abuelo y a mi mamá. Mi mamá se casa y mi mamá tuvo varias pérdidas antes de tener a mi hermano de embarazo. Entonces ella como que nunca se enfocó en mí. Siempre lo de ella era suplirme lo que yo necesitaba a nivel económico, a nivel de vestuario, a nivel de comida. Yo pensaba que eso era suficiente. Exacto. A los 9 yo comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue limpiando casa. Porque sin algo yo me destaco es la independencia. No me gusta como depender de qué dinero, qué sé yo. ¿Actualmente tú vives sola? Actualmente vivo sola, exacto. Entonces, cuando me toca ya trabajar, que me siento cómoda trabajando, mi mamá renunció a su trabajo donde estaba en una buena posición y le toca trabajar en un salón, por allá por la casa. Ella se casa, como lo dije anteriormente, y luego ella, antes de tener a mi hermano, tuvo como 4 pérdidas de embarazo. Tuvo a mi hermano con condiciones de salud. Mi hermano nació a los 6 meses, casi 7, según recuerdo. Y ella también tuvo problemas de salud, porque ella tenía un pequeño problema en el corazón y eso se le fue agrandando. Bueno, a los 11 años, por ahí, mi abuelo recae en una situación de salud donde a él se le dañaron los pies. Todo diabético no se le puede cortar ni nada de eso. Resulta que en una de las limpiezas de las uñas, a él se le cortó y los pies se le pusieron negros. Mi abuelo solamente duró un lazo de 3 meses con los pies así. Lo ingresaron, le dieron una diálisis y ese mismo día murió. Ya cuando eso yo tenía 10 años. Pero yo antes de él morir, yo era quien le curaba todo. Yo era como la enfermera de mi familia. Porque nadie en la familia se atrevía como a hacerlo. O sea, nadie tenía la fuerza para poder ver a tu familiar sufriendo y tú mismo curarle sus heridas. Tu abuelo también era de parte de mamá. De madre, exacto. Porque mi familia paterna nunca existió prácticamente. Nunca estuvo presente en ese momento. ¿Por qué tú nunca te llevabas con la familia de parte de tu padre? Bueno, según lo que yo descubrí, hace ya prácticamente 3 años, era porque mi mamá siempre intentó separarme. Porque decía como que la familia de parte de padre era como tóxica prácticamente, porque a mi papá tiene problemas de vicio y todo eso. Ellos siempre me buscaron. Ellos siempre me buscaban y a mí siempre me escondían de ellos. Entonces después yo me enteré de todo eso y vino el boom a mi cabeza porque imagínate, yo siempre necesité, aparte de mi familia materna, siempre necesité saber de mi familia paterna y yo decía, pero yo lo quiero por lo menos conocer porque yo necesito saber quién es mi papá o dónde yo vengo, porque imagínate tú solamente estar en un mismo círculo de ¿Pero a qué edad tú madre. conociste a tu padre? A mi padre yo lo conocí porque yo yo lo veía, pero nunca me dejaban acercarme. Compartir con él. Exacto, nunca, porque él era como un mendigo de la calle. Nunca dejaban acercarme a él, entonces a mí como con el tiempo se me fue olvidando y luego murió la mamá de él y yo fui a su velorio. Y ahí fue que nos vimos cara a cara, pero eso ya más adelante. Ok, entonces quedamos en la parte, tú me dices, se muere tu abuelo, tienes 10 años, ¿qué pasa ahí cuando tu abuelo muere? Mi abuelo murió, mi mamá cayó en una depresión,
Ya mi mamá tuvo la segunda niña, o sea, la tercera, mi segunda hermana, el cual mi mamá también se vio afectada de salud. En ese momento, o sea, la salud de mi mamá se fue deteriorando poco a poco, a tener pérdidas, los niños antes de tiempo y todo eso. Mi mamá cayó en una depresión muy fuerte, el cual llevó a que ella ponía cortinas en todas las paredes porque no quería ver la luz del día. Ella, de ser la alegría del barrio, prácticamente pasó a ser una persona nostálgica, que nadie sabía ni siquiera porque ella siempre trataba de disimularlo. Entonces, cada vez que ella intentaba disimularlo, ella llegaba a la casa a llorar. Se dejó de tomar sus pastillas. Ella tenía que beberse muchas pastillas al día porque ella, al tener una cardiopatía dilatada, o sea, ella tenía el corazón más grande Todo eso de lo tú normal. mirabas, Todo eso yo lo mirando. observaba, exacto. Entonces llegó el momento en que mi mamá como que decidió levantarse de la depresión, pero se levantó de una manera mal, porque ella comenzó a tomar alcohol, a fumar, o sea, literalmente ella comenzó a hacer cosas que iban en contra de su salud, aparte de que no se tomaba los medicamentos. Entonces, en ese proceso de mis hermanos y yo, a mí me tocaba atenderlo a ellos. ¿Cuántos hermanos tienes, perdón? Dos, hasta ahora 2. Y cuando ellos, mi mamá salía de lunes a viernes. No, de lunes a lunes, perdón. De lunes a lunes. Y todo ese tiempo yo me la pasaba con ellos. Ellos me dijeron mamá a mí primero que a mi mamá. En los 2. Porque ellos son menores que tú. Sí, ellos se llevan 1 año, 1 mes y 5 días. O sea, hay uno que tiene 11 y otra que tiene 10. Entonces, ella siempre nos dejaba el dinero, hagan lo que ustedes quieran. Y ella se iba por ahí y a veces duraba hasta 2 días sin llegar a la casa. Sucede que ella comenzó a recaer de salud. A mí me estaba yendo mal en la escuela. Yo siempre fui excelente a pesar de que... Entonces, entre medio de todo lo que pasaba en mi familia, también tenía un proceso en la escuela. Porque cambiaba de escuela y también tenía bullying por mi peso. O sea, por mi forma. Y siempre tenía bullying. Yo era como la zambala que le hacía la tarea a los demás. Entonces, yo... Aparte del proceso que tenía en la escuela y no tenía quien me escuchara en ese momento, también tenía el proceso de mi mamá, mi familia. Resulta que mi mamá comenzó a caer en cama lentamente. Eso era una semana en el hospital y un día en la casa. Y así sucesivamente. Yo tenía que trabajar. Yo nunca dejé de trabajar. Pero ¿y el esposo de tu madre en ese momento? Me dijiste que se había casado. Sí, ella se dejó cuando la niña tenía 9 meses. Cuando la niña tenía 9 meses, ella decidió separarse de su esposo. Y ya toda la responsabilidad de cuidado del niño y todo eso ya me tocó a mí. Él siempre se hizo responsable de los niños, pero en el trato personal siempre estaba yo ahí presente para cuidarlos a ellos. Y una que otra vez mis primas iban a buscarlo. O sea, tú fuiste como una mamá desde pequeña. O sea, exacto. Tú nunca tuviste infancia propia, nunca tuviste vida. Siempre estabas cuidando a tus hermanos, limpiando. Y una vez yo le contaba a mi pastora que esa fue una herida de la injusticia para mí, que me abrió la herida de la injusticia. Y fue que yo quería jugar con mis amigos. O sea, que uno jugaba un trucano y eso. Y una vez yo estaba jugando y quería jugar, tú sabes, y armé mi trucano en la calle. Tú sabes que uno dura como 1 hora rayando la calle. Y de repente mi madre me llamaba para que le vaya a preparar un biberón de leche a la niña. Yo le dije, mami, pero espérate porque... necesito jugar, yo quiero jugar. O sea, yo no tenía vida prácticamente social, yo no jugaba. Ya a mí siempre me decía la que se tranca, porque yo siempre vivía aislada en todo tiempo. Y cuando mi mamá me dice, no, yo te estoy llamando, mi mamá borró el trucano conmigo. Me agarró por la cabello y me barrió el trucano en la calle. Entonces yo nunca como que tuve de que jugar con muñecas, jugar con osos. Por eso siempre, como que ahora, como que el niño interior siempre quiere salir, siempre estoy comprando un juguete, qué sé yo. Entonces, eso pasó conmigo. Entonces, desde que mi abuela murió, yo había dicho que a mí se me metió el pensamiento suicida. Antes de mi abuelo morir, yo intenté suicidarme 3 veces. Antes de mi abuelo morir, después que murió mi abuela, porque yo sentía que nadie me entendía. Por el mismo proceso también de la escuela, del bullying. ¿Qué impidió que lograras hacerlo? Siempre había alguien. Como que siempre había alguien
siempre pasaba algo. La primera vez yo intenté ahorcarme de una mata de aguacate que había en mi casa y la rama se cayó. O sea, pero sí lograste, pusiste Le puse la soga, yo la tenía amarrada. Y la rama literalmente, sin yo hacerle peso, la rama se cayó. Sonó en el zimbum y salió la vecina de al lado. ¿Qué es lo que está pasando? Están tumbando los aguacates. ¿Qué edad tenías cuando hiciste ese Yo tenía 10, casi 11 años. Wow, bien joven. Entonces, luego de eso, intenté tomarme un cloro. Un vaso entero de cloro. Y llegó mi prima. A la misma edad, 10 a 11 años. Ajá. Todo tiene como un lapso de tiempo de meses. Okay. Y mi prima llegó, yo zumbé el cloro. Y ella, ¿qué tú estás haciendo? Pues, y yo, ¿qué te bajó a cloro? Y yo, no, estaba intentando limpiar. Pero fue porque el cloro se cayó y olía mucho a cloro. Pues yo intenté beberme el vaso completo de cloro. Y también me pasó que yo fui a la casa de una vecina. Y yo, para que nadie me moleste, aquí es el momento. Agarré un frasco de pastilla completo y me lo tomé. Pero la vecina se dio cuenta y me llevó al hospital y solamente tuvo una leve intoxicación. Luego muere mi abuelo y yo seguía con ese instinto de querer matarme. Yo me cortaba y nunca llegué a la vena, nunca. Yo me cortaba, siempre intentaba beberme el Arisolín. Una vez, en una madrugada, yo intenté clavarme un cuchillo. Yo tenía siempre un cuchillo debajo de la cama. Yo decía, cuando llegue el momento, ahí es. Y en uno de esos arrebatos de ira en la madrugada, yo quería clavarme el cuchillo. Y literalmente yo sentí como mi mano hizo así, ¡pum! Y le dio a la televisión. Y el cuchillo salió volando. Yo no era cristiana. Y yo comencé a llorar. Después, cuando mi primo sintió, cuando el cuchillo cayó, mi primo me abrazó y me dijo, ¿qué tú estás haciendo? O sea, él sin ser cristiano me dijo, ¿qué tú estás haciendo? O sea, ¿por qué tú lo intentas hacer? Entonces, después, yo seguía con eso, hasta en la escuela yo intenté matar una vez. ¿Pero dónde estaba tu madre en todos esos intentos, toda esa situación? Sabemos que estaba en una vida desenfrenada, bebiendo. Exacto. Intentas la primera, la segunda. ¿Qué te dice tu madre? ¿Habla contigo? ¿Te pregunta? Mi madre nunca se dio cuenta. ¿Nunca? Nunca. ¿A qué edad se dio cuenta tu mamá? ¿O a qué tiempo que tú sí lo habías intentado? 2 días antes de morir. Wow. Mi madre nunca se dio cuenta. Mi mamá ni siquiera se dio nunca cuenta cuando yo tenía un novio. O cuando salía desenfrenada y llegaba alcohólica a la casa a acotarme. Nunca. Ni siquiera mi familia. O sea, si tú llegaste a tomar así... desenfrenadamente. ¿Pero a qué edad más o menos estamos hablando? 12, 13 años, 14 años. O sea, yo llegaba ebria a mi casa y mi mamá nunca se daba cuenta. Pero tú tomabas con amigos mayores que tú. Yo iba sola. ¿Tú ibas al colmado tú sola, güey? Al colmado no, yo nunca tomaba por allá, por el barrio, nunca. O sea, porque para todo el mundo yo siempre fui una santa. Nunca hice nada. ¿Dónde ibas tú así, a esa edad, 2 años, y te vendían alcohol? Oh, yo iba al 9 por ahí, por esos sitios. Yo nunca llegué a hacer cosas contra mi cuerpo. Ajá. Eso no. Pero iba a esos sitios donde están esas menores que se juntan. Y llegaba a mi casa y a veces me llevaba la bebida a mi casa, me la bebí y me acotaba. Y mi mamá nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta de mi otra vida, porque yo siempre le pintaba a ella santidad. Entonces ella nunca se dio cuenta porque mi mamá solo se enfocaba en trabajar, en que nosotros tuviéramos comida y en hacer feliz a otros. Pero ella como que nunca notó la carencia entre nosotros, entre mis hermanos y yo. Tu madre nunca fue ni amorosa contigo, pero tampoco... De que te amo, abrazarme, no. Tus otros hermanos tampoco. Mis hermanos, ella lo abrazaba, tú sabes, porque son niños y eso, pero de que ella siempre, te digo que con mi comida, mi ropa y todas mis cosas, mi mamá compraba ropa semanal. O sea, todo lo que tiene que ver con lo material, mi mamá siempre estuvo ahí. Pero ya a nivel de salud también, si yo me enfermaba, que duré 1 mes y pico interna antes de ella morir, ella siempre estuvo. Pero ya a nivel de afecto, de que estemos sentadas y ella quiere abrazarme, darme un beso. ¿Nunca te abrazó? ¿Nunca te dijo te amo? No. De que, mija, yo te amo, o tú lo hiciste bien, una palabra de afirmación, o lo estás haciendo bien. Que tú saques buena nota. Yo siempre fui meritoria.
hasta que llegué al primero de ¿Y bachiller. nunca tu madre fue a la escuela por ti a ver? A veces mandaba a mi padrastro, a veces iba peleando, o a veces la psicóloga la llamaba para premiarme en algo y no iba. O mandaba una prima, así, pero no di que fijamente, di que esté pendiente a mis cosas, no. Yo nada más le enseñaba la nota, yo era que iba a buscar mi nota. Y ella decía, bien. Vale, entonces O si tú sacas nota mal, tú sabes que yo te pico, como una amenaza. solamente para amenazarte. Pero en todo ese proceso, varias veces me dices que intentaste hacerlo, suicidarte. Ok, no lo logras. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasando con Ari? O sea, ¿ves que no logras hacerlo? El total de las veces que yo intenté suicidarme fueron 13, según las contadas. 13. 13. 13 veces, wow. Sí, según las contadas. Y nada, cuando Dios ama a alguien, tiene un propósito. Demasiado grande. Hay gente que a la primera se va, lamentablemente. Cuando tú tienes un propósito. Cuando Dios tiene un propósito. O sea, tú nunca a esa edad, tú nunca sentiste como que había algo especial de parte de Dios. Porque tú me dices que tenía un primo que era cristiano. No, él no era cristiano. Ok. Una prima sí. Ah, ok. Pero ella siempre me llevaba a la iglesia. Yo como que siempre recibía la palabra. Porque la palabra, aunque tú no la recibas de que en sí, ella cae. Claro. Aunque ya después dé fruto, pero ella cae. Yo iba a la iglesia, que hacía un corito afuera, de que había una señora que nos llevaba paleta y cantaba corito con nosotros y nos daba una reflexión. Sí sentí la vez del cuchillo, como te había contado, que hubo algo que salió de mí o hubo algo que lo impidió. Pero mi vida fue totalmente depresión, literal. Literal, yo reflejaba la depresión hasta cuando te miraba, o sea, todo. Todo lo mío giraba en torno a la depresión porque todo comenzó desde que mi abuela murió. Entonces, después de eso, yo comencé a trabajar con mi mamá en el salón. Ella y yo estábamos trabajando juntas. Eso no nos unió. No nos unió de que, no. Estábamos normal, como si fuéramos conocidas en el trabajo. Como una empleada más. Sí, ella sí me defendía cuando me decían palabras ofensivas. No era de tanta comida, qué sé yo qué, pero ella decía de que, no, yo lo que quiero es que ella engorde porque yo no quiero que ella tenga novio. Pero mi mamá lo que no sabía era que yo tenía una vida detrás de lo que ella decía. Ok, había una situación de pesos, pero esto tiene que ver por tu familia, o tenía que ver biológicamente, por tu cuerpo. Yo nací de 9,5 libras. Entonces yo desde muy pequeña fui gorda porque a mi mamá le gustaba tener a sus hijos gordos. Ah, pero tu familia, porque ella decía... Tu mamá también era un poco llenita. En parte, porque ella se mantenía, pero para ella tener un hijo gordo era salud. O sea, mantener a tu hijo gordito significa salud y que no está pasando hambre. Hay gente que confunde eso. Hay gente que cree que el que está gordito está bien y que el que está flaco se está muriendo. Exacto. Entonces mi mamá siempre quiso mantenernos. A veces nos daba hasta jugo de arroz con zanahoria para mantenernos gorditos a todos. Entonces ella siempre, para ella la salud era que tu niño esté gordo y robusto. O sea, siempre me mantenía así. Siempre, gorda, siempre. Una vez que a mí me operaron de la garganta y a pesar de que yo no podía comer con la garganta operada, ella me daba comida. Eso era come y mi voz es así Pues tu mamá estaba porque ella me lastimó la garganta. Pero de esa operación. Sí, porque mi voz era chillona. Yo hablo así como maduramente. Es por eso, porque a mí se me lastimó la garganta en medio de mi operación. Eso fue 3 días de operada y me dio arroz con carne y habichuela. Porque ya me veía flaca. Ya te ve. Flaca, que son 3 libras, 4 libras que perdiste. Exacto. Entonces para ella eso era la salud. Y nada, yo pasé al bachiller. Pensaba que ya la tortura de la básica se iba a acabar, del bullying, del maltrato físico verbal, porque a mí me maltrataban físicamente también. Pero ahí fue que comenzó peor. Ahí fue que el bullying comenzó horrible, era horrible. De las chicas, de los chicos. De los varones, sobre todo. Y para mí las hembras me intimidaban mucho. Las hembras me intimidaban mucho. Y yo en mi defensa daba golpes, mucho. Porque yo, o sea, el miedoso es el que más duro da. Da más duro que el guapo.
Comenzaste a crear un carácter de violencia. Y agresiva, yo era muy agresiva y decía mucha mala palabra, mucha, pero mucha mala palabra. Y cada vez que yo tenía un cosa defensivo, yo contraatacaba. Como que una hembra me daba o me manipulaba, lo que sea, y yo le daba su golpe. Y a cada rato era en orientación. Pero mi mamá nunca iba. Entonces, la excusa era que mi mamá estaba en el médico, y literalmente era así. La psicóloga tanta que decía, di que no es mentira, tu mamá no está en el médico, no, pero era verdad. Porque ella como nunca estuvo, tú sabes. Pero después mi mamá se comenzó a enfermar, ya para pasar. Mi mamá se comenzó a enfermar y como te decía, eran 2 semanas en casa, 1 mes en el hospital. Y todo ese proceso, junto a que tenía que atender a mis hermanos, aparte de que estaba en el Politécnico, de 7:30 a 3 de la tarde, también tenía que ir a cuidar a mi mamá. Y en todo ese proceso yo tuve que tomar decisiones de tener que mandar a mis hermanos a San Juan. Mi mamá no quería, pero yo no podía con tanta carga. Yo me sentía muy cargada porque tenía que cuidar a mis hermanos, tenía que cocinar, tenía que trabajar los fines de semana, tenía que ir al Politécnico y tenía que cumplir con todas mis tareas en el Politécnico. Y luego que entregó a mis hermanos, mi mamá cayó más profundo en la depresión porque ella decía, ¿por qué yo lo dejé ir? Porque yo no podía. ¿Pero tú lo dejaste ir a dónde? De la familia de su papá, de su abuela. Yo se lo entregué porque yo decía, si yo no lo entrego, no voy a poder con más. Pero cuando tú lo entregas, ¿tú te refieres a que se lo diste para allá para que se quedaran con...? Sí, yo le eché su ropa en sus bultos, le entregué sus papeles de la escuela, los saqué de la escuela, a los 2. Le entregué todo prácticamente. O sea, y tu mamá no estuvo de acuerdo. Mi mamá no estuvo de acuerdo, pero yo sabía el final. O sea, yo sabía que mi mamá, si no ponía un poco más de su parte, no iba a llegar a ningún lado. Y luego pasa que cuando estoy en el poli, mis notas comenzaron a bajar. Yo llegaba tan cansada al Politécnico que yo me dormía. Y a veces los profesores me decían que dónde está la tarea. Yo les decía que tengo a mi mamá enferma. Y era tantas veces que yo lo repetía que tenía a mi mamá enferma que ellos no me creían. Y yo pensaba que para mí era una excusa. Y mis compañeros me decían, ay, pero tu mamá siempre está enferma, qué sé yo qué. Pero ellos lo que no sabían que detrás de eso, yo tenía que, después de salir al poli, tenía que coger un carrito que me dara hasta el 9 y del 9 a Los Ríos. Y luego de Los Ríos subir esa subida, que sube a cardiología, para llegar a cambiarle el pamper a mi mamá, darle comida, cambiarle sonda, porque mi mamá no dejaba ponerse en la mano de nadie. Y luego de eso, lavar mi uniforme a mano, la ducha del baño, ponerlo a colgar y dormir en el piso. No tanto eso, si el uniforme no se secaba, tenía que ir con el uniforme mocato a la escuela. Luego de eso, pasa que una profesora, yo tenía que entregarle una exposición, una profesora de sociales. Y yo me dormí. Yo no dormí esa noche porque mi mamá tenía un dolor tan fuerte en los pulmones. Porque mi mamá comenzó a hacer edema pulmonar. Ella comenzó a retener líquido, pero le daba mucho dolor en los pulmones. Y mi mamá era guay la madrugada entera. Y esa noche yo no dormí nada. Llego a la escuela y cuando llego yo me duermo. La profesora me sacó del aula. Y tú no puedes tener teléfono en el poli, porque yo le quería enseñar una foto de cómo estaba mi mamá. Ya algunos de mis compañeros sí lo sabían, no todos, porque yo era muy discreta con mis problemas. Y ella me sacó y me llevó a psicología. Y yo le dije, y la psicóloga me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? Que tú no estás haciendo nada, nosotros vamos que sí o qué. Y yo le dije a ella, es que yo estoy muy cansada. Yo me siento agotada, yo le decía, y yo me pongo sensible en esta parte porque todavía yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho dolor. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo tenía 15, yo estaba en primero de bachiller. Y yo le decía a la psicóloga, yo me siento cansada. Ese fue mi primer desahogo. Yo le decía, yo tengo a mi mamá enferma y mi mamá se me está muriendo en las manos. Yo no sé qué hacer. Y la psicóloga como que me creía, como que no me creía. Y en ese momento fuimos al hospital. Y justamente cuando llegamos al hospital, la psicóloga se devolvió. Mi mamá estaba en plena crisis cuando ella llegó, justamente, y le van a poner intensivo. ¿Por qué ella se regresa?
se devolvió porque vio la situación caótica de mi mamá. O sea, ella nunca se imaginó que las cosas eran tan graves. Y ella se devolvió, y al otro día cuando yo llego al Politécnico, todo el mundo me miraba. Así, ella, que sí, tú sabes, como el morbo. Y la psicóloga desde que yo llegué, me abrazó. Me dijo, yo te perdono. Porque yo no sabía que tu situación era tan fuerte. Pero ¿por qué ella, ¿por qué ella dice que te perdona? ¿Por qué? O sea, te pido perdón. Ok. Te pido perdón porque ella no sabía. O sea, yo pensaba que yo estaba diciendo mentira. Ellos no sabían que la situación era tan grave que ellos también me decían de que ¿cómo tú puedes venir? O sea, ¿cómo tú estás viniendo todavía al Politécnico? Y todos mis amigos me pidieron perdón porque ellos siempre decían como que yo siempre ponía eso de excusa. Y ellos vieron que mi situación era real y ellos me llevaron hasta comida a mi casa, prepararon una caja, todo el Politécnico preparó una caja, me llevaron comida a mi casa, muchísimas cosas, porque ellos se dieron cuenta de que mi situación era fuerte y ya yo no podía más. Y yo les dije, yo necesito mis papeles porque me voy a inscribir de noche, porque para yo tener más tiempo para atender a mi mamá. O sea, yo entregué el trabajo también, dejé de trabajar, yo solté todo para atender a mi mamá. Y yo retiré los papeles en octubre, ellos supuestamente me dieron los papeles. Y ya octubre, noviembre y diciembre yo me la pasé con mi mamá todo el tiempo. Ya llega diciembre y mi mamá comienza a deteriorarse más. Y cuando inicia el año, me dice la doctora, nosotros vamos a tener que hacer una operación a tu mamá, porque tu mamá tiene una situación tan crítica de que no está recibiendo medicamentos. Le vamos a poner un catéter central para que ella pueda recibir su medicamento. Pero la doctora me sacó y me dijo, ya nosotros no podemos hacer más nada por tu mamá. Y yo me sentía muy cansada, o sea, yo me sentía tan agotada de dormir en el piso, de pasar esas malas noches, que si mi mamá quería un antojo tenía que bajar y subir la baja como 3 veces al día, o sea, eran muchas cosas. A pesar de que ya yo había entregado la mayoría de las cosas. ¿Y dónde estaba tu familia? Que solamente estabas tú ahí con tu mamá, o sea, no había nadie más. Mi familia, mis primas siempre estaban trabajando. Ellas siempre estaban trabajando, ellas iban de visita. Y mi tía también tenía el mismo problema de salud de mi mamá. Entonces ella al ver a su hermana así, como que se deprimía mucho. Entonces ella como que decidió distanciarse para no ser tan afectada. Okay. Entonces ellos, sí, un ejemplo, si yo necesitaba ropa, ellas me la lavaban y me la preparaban y me la mandaban en un motor, porque a veces la ropa, o sea, yo duré tanto tiempo sin salir del hospital, yo duré prácticamente casi 3 meses sin salir del hospital, que, o sea, yo no tenía ni tiempo para respirar. Literalmente. Y nada, cuando llega yo le digo, sí, aprobé la operación, firmó mi tía llegó en ese momento. A mi mamá la operan y cuando la llevan a sala normal, que yo estoy hablando con mi mamá, antes de operarla yo le dije, yo en ese lapso que tuve que vivir de los 3 meses, le confesé todas mis cosas, todas las cosas que ella no sabía. Dije, mami, yo tenía un novio, que cuando yo iba para San Juan, que si yo qué. Y comencé a contarle todo tipo de cosas que yo hacía que ella nunca se dio cuenta. Pero en ese punto le contaste todo lo que pasó contigo. Sí, yo le dije, yo intenté, que si yo qué. Entonces ella ahí como que vio, como que ella misma se preguntó dónde yo estaba en todo ese tiempo. Y cuando ella sale de la operación, antes de ir al quirófano, yo le dije, tú sabes qué, mami, yo te amo. Ese fue el primer y único te amo que yo le dije a mi mamá. Y ella me agarró y me dijo, yo también te amo. O sea, fue como que yo sentí que era una despedida. En ese momento, cuando ella está en el quirófano, yo me fui a un lugar que había como una estación y yo le decía, mi mamá se convirtió al Señor antes de entrar en cama. Mi mamá fue cristiana y duró como 5 meses yendo a la iglesia. ¿Ahí en el hospital tu madre conoció? No, antes de caer en cama.
Y yo le decía, hincada en la cama donde ella dormía, yo le dije, al Dios que mi mamá le cree, mira que te estoy hablando, yo quiero que tú te la lleves. Yo le dije, porque ya yo no aguanto más ver a mi mamá sufrir. Cada vez que mi mamá gritaba, yo sentía que era yo que me estaba muriendo por dentro. Y yo me sentía desgastada, yo me sentía mal. Yo le dije, mira, llévatela porque ya yo no aguanto. Ya yo no puedo dar más de mí. Y eso fue como que una oración contestada. Y quizás muchos lo van a tomar a mal, pero en la situación en la que yo me veía, era una situación muy fuerte porque yo no tenía vida social, yo no tenía nada, yo entregué todo, entregué trabajo, entregué estudio. Además, tú no lo estás haciendo solo por ti, lo estabas haciendo porque te dolía verla como estaba. Exacto, sufriendo. cada vez que ella lloraba, que ella me decía ayúdame, que yo no podía hacer nada, yo tenía mucha impotencia. Y yo decía, mira, llévatela porque ya yo no aguanto más. Ya yo no aguanto verla así. Mi mamá llegó a tener 58 libras. La persona de salud, mi mamá se secó completamente. Y yo decía, llévatela porque es que ya yo duré una semana mal, vomitando. Ya a mí me pasaban suero en emergencia, yo Estando bajaba. ahí por los 3 meses que duraste en el hospital. Sí, y era cada vez que ella lloraba, que ella decía, yo no aguanto más. Y yo decía, imagínate yo verte así. Ve a tu mamá llena de salud, una persona llena de salud, alegre, contenta, que hacía todo por la persona, como que de repente tú la veías en una cama que tú ni siquiera te imaginas que ese iba a ser su final. Y ella sale del quirófano, y yo le digo, mami, ¿cómo te sientes? Y demás. Y yo veo que ella me vira los ojos. Digo yo, bueno, se me va mi vieja. En ese momento a mí me dio una cosa, me llevaban para emergencia. Y cuando yo sube me dice el doctor, mira, a tu mamá le acaba de dar un derrame cerebral. Ella te puede escuchar, ella te puede oír, pero ella no te ve. Ella solamente te siente, ella no te puede hablar. O sea, prácticamente mi mamá estaba muerta, ahí respirando, y escuchando y sintiendo. Y él me dice, él ya puede durar 2 días, 1 día, 3 días, 1 mes, 2 meses, 1 año en cama. Pero ya no va a pasar de ahí. Eso fue un día 3. Pasa el día 4 de enero, 4 de enero. Y los signos vitales de mi mamá están bajando, están disminuyendo. Mi tía llegó, me dice, mi tía, ve, descansa en tu casa. Y yo, no, yo me quedo hasta el final. Yo me quedo hasta que la máquina suene. Y en ese momento, un día 5, estoy viendo yo el juego de la pelota del Licey y Escogido. Y cuando comienzo a ver el juego, a las 10 de la noche, yo siento que algo me dice, ve a la habitación. Voy rápidamente a la habitación, no había nadie. Mi tía no estaba ahí, mi tía estaba cenando. Y de repente yo le puse el brazo a mi mamá, se lo entregué por la cabeza y comencé a sobarla, y decirle que la amaba, que ella ha sido lo mejor que me ha pasado, que gracias por permitirme ese tiempo con ella. O sea, yo comencé a hablarle todo eso y ella comenzó a llorar. O sea, mientras yo le hablaba, ella comenzaba a llorar. ¿Abría los ojos o...? No, porque ella tenía los ojos, ella se le explotó a la niña de los ojos, tiene los ojos negros, porque fue un derrame que le dio, y ella comenzaba a llorar. Y le decía, tú has sido lo mejor, yo nunca te voy a olvidar, tu hija siempre te va a amar. Y a las 10:25 sonó el pito, de que ella ya no estaba conmigo. Pero antes de ella morir, ella le decía a mi padrastro, la única que me va a doler cuando yo me muera va a ser mi hija mayor. Porque por lo menos los niños estaban con su padre. Pero yo prácticamente no tenía a nadie. Yo siempre estuve sola, como quien dice, en mi nube. Mi mamá murió. Yo me fui a vivir con un primo a su casa, dejé mi casa. Y ahí fue que comenzó
El Calvario. El Calvario prácticamente. Ese primo era el hijo de tu tía de la que tú nos cuentas que tenía el problema. Ajá. Pero cuando tú dices me fui a vivir con un primo, es que te fuiste a vivir con tus tías también. No, mi tía no vivía con él. Él se casó con una persona. Ah, ok. Y yo vivía en la misma casa con ellos dos. Sí. Yo vivía en la misma casa con ellos dos. Yo continué con mi trabajo. En la escuela supuestamente me dieron los papeles, pero ellos solamente me dieron una copia porque ellos hablaron con el hospital y dijeron que mi mamá se iba a morir. Entonces, para que yo no me quedara fuera de la escuela, ellos me regresaron. Mi mamá murió un viernes 5 de enero del 2018 y yo entré un lunes 8. Sí, un lunes 8 a la escuela. De una vez comencé. O sea, tú sabes que te dan un lazo de tiempo de 3 meses. Yo comencé de una vez porque si yo sabía que me quedaba en mi casa me iba a matar. O iba a cometer algo contra mi vida. Luego yo comencé el trabajo. Yo no pude ver a mi mamá. O sea, su ataúd, ni enterrarla tampoco. Yo siempre quería quedarme con ese recuerdo de la persona alegre y la persona en la que ella era. Entonces, ahí fue cuando te digo que comenzó el calvario. Era porque después de eso, yo sufrí mucho en la parte de salud también, porque mi primo siempre fumaba juca. Se levantaba con la juca y se acostaba con ella. ¿Su esposa, cómo era tu relación con su esposa? Bien, normal. Como te saludo, me saluda, un día nos dividimos quién limpia, un día nos dividimos quién friega. ¿Pero tu primo era violento? ¿Tenía otros vicios? Solamente la juca. Hasta ese momento solamente era la juca. ¿Dónde entonces? Y le gustaba mucho hacer el coro, que amanecieran, que sé yo qué, que la música y eso. Él y yo no teníamos una relación de que tan así, de que nos sentábamos a hablar, porque con mis primos, en ese momento yo no tenía una relación de que sentémonos a hablar de mis problemas, de un ejemplo, que mi primo me diga cómo tú te sientes con la muerte de tu mamá, o cómo tú te estás sintiendo en este proceso, te puedo ayudar en algo. Pero la pregunta es ¿por qué tú te vas para donde tu primo y no para donde tu tía? Porque mi tía vivía casada. Ok. Mi tía está casada. Entonces, la casa que ella vivía solamente tenía 2 habitaciones. Y ella no quería, o sea, no se dio la oportunidad de yo vivir con ella. O sea, no teníamos tampoco de que una relación de que tan así, para irme a vivir con ella. Entonces, resulta que yo comencé, ahí fue que yo llegó el momento del descarríe. Ahí fue que comencé a tomar, que amanecí en la calle, que si me iba para San Juan duraba, hacía desacato por ahí. O sea, yo comencé un momento muy fuerte en mi vida, a tomar, que se dijo que embriagarme. Y nada, como yo trabajaba en un lugar donde la dueña era cristiana, ella me invitó a una actividad. Me dijo, mira, que te voy a pagar la boleta para que vaya a una actividad en Hebreos 11, que va a ser edificación. Yo hasta la boleta la rompí. Y yo no voy para allá. Y lo que me esperaba, yo fui a la actividad, se llamaba Mujer Tú Puedes. Y a la predicadora que le tocaba, se le murió la mamá un día antes de ir a predicar. Ella venía de los Estados Unidos. Y yo sentí, o sea, yo en ese momento no sabía qué era la presencia, pero yo sentí tanto la presencia de Dios y yo lloraba y lloraba y lloraba. Eso fue un jueves. Y yo me la duré jueves, viernes y sábado llorando, pues yo no sabía qué era lo que yo tenía. Cuando el sábado me dice una profeta que fue allá a arreglarse en el salón, y ella me dice, Dios te está llamando hoy. Y no dejes que ella los interponga. Y cuando ella me dice eso, yo, pero ¿de qué está hablando esta? Tú sabes, uno en medio de su rebeldía y su cosa. Dice ella, que, ay, ¿qué es lo que está hablando esta? ¿Qué sé yo qué? Y me dice, y yo comencé a llorar. Y ese momento era culto juvenil. Y le tocaba a la misma persona que predicó, en Mujer Tú Puedes. Pues yo voy, no importa lo que sea. Entonces, normalmente, cuando
en el salón, nosotros salíamos a las 10 de la noche los sábados, de tanta gente que había. Y desde esta vuelta salgo yo temprano, se vació el salón a las 7:30. O sea, milagro. Milagro 1. Y luego que se va a hacer el salón, me dice la doña, ven, vamos, ella se llama Leida. Vámonos, que si yo qué. Y me montó en el carro. Llovió ese día. No pude ir a mi casa porque yo no tenía llave de la casa. Y ellos no me daban llave para yo poder entrar y cambiarme la ropa. Yo me fui sucia así, llena de tinta y de cosas. Y cuando vamos de camino se le acaba la gasolina y se le tapa casi por apagar el carro. Lloviendo en plena lluvia, llegamos a la bombarra atrás casi. Echamos gasolina y volvemos. Llegamos antes de que se acabara la prédica. Ella comenzó a predicar de Jeremías. Y ella está predicando y yo desde que llego a la iglesia siento esa presencia así que me arropa. Y yo comenzaba a llorar y llora y llora y llora y llora y llora y llora y llora. Y llora y llora. Y yo no sabía por qué yo lloraba tanto, por qué yo lloraba tanto. Y ella comenzó a hacer el llamado. Y me dice, Aleida, ella me abraza y me dice, no dejes que el enemigo te ministre, con que no des el paso, Dios te está llamando. Lo mismo que prácticamente me dijo la profeta. Y yo pasé, hice la confesión y acepté a Cristo. Acepté a Cristo. ¿Qué edad tú tenías ahí cuando recibiste a Jesús en tu corazón? 16 años. Iba a cumplir 16. Iba a cumplir 16. Que tu madre tenía ¿qué tiempo que había muerto? ¿Unos meses? Mi mamá tenía 7 meses que había muerto. 7 meses. Qué bueno saber que el Señor, bueno, tantas veces que intenta quitarte la vida y te alcanza ahí, una invitación, no la creemos, no aceptamos, pero Dios sigue insistiendo con su amor eterno llamándote, ¿verdad? Bueno, yo creo que este testimonio es largo, porque nosotros estamos a mitad, entonces yo creo que vamos a tener una oportunidad para un segundo episodio, así que vamos a dejarlos ahí en expectativa a cada uno de nuestros televidentes para que puedan sintonizar. Recuerde suscribirse a nuestro canal, compartir y también seguirnos en Instagram para mantenerse actualizado y así estar pendiente a el segundo episodio. Así que Ari, gracias por esta noche. Nos vamos a ver en el segundo episodio. Claro que sí, sintonicen. Claro, bendiciones. Esto es Íntimos Podcast. No se lo pierda.